Hola, ¿cómo estás? Otra vez en nuestras clases virtuales de filosofía y ciencia, nuevamente ya dando paso a este último video que es la parte 4 del análisis de esta obra ya clásica del italiano Giovanni Sartori, que es la política lógica y método en las ciencias sociales. Y bueno, hemos centralizado nuestra observación en este capítulo que es ciencia y filosofía, ¿no? Ciencia versus filosofía. Bueno, este es, como te decía, este es nuestro último video para desarrollar y terminar esta parte que es muy, pero muy importante, tal vez central, en el desarrollo de nuestra materia. Bueno, este es un video bastante corto que va a marcar dos elementos fundamentales nuevamente en la diferencia entre ciencia y filosofía. Por un lado, estamos como hablando de lo que viene a ser esto que es el conocimiento aplicable, ¿no? Giovanni Sartori hace hincapié en que un otro de los elementos fundamentales que define y que determina lo que es la ciencia de lo que es la filosofía es la aplicabilidad, es decir, su conocimiento aplicable. El conocimiento empírico, que es el conocimiento científico, es un conocimiento aplicable, es un conocimiento para su acción, ¿no? Esa acción, esa aplicabilidad, se la puede observar sobre todo en la tecnología, ¿no? La tecnología puede ser concebida como la aplicabilidad de la ciencia, ¿no? Este elemento es muy importante porque, como te decía, en un primer momento, em, difiere esa aplicabilidad a lo que viene a ser eh, este elemento entre la ciencia y la filosofía, porque la filosofía no es un conocimiento aplicable, ¿no? La filosofía más bien es un componente que sí se va a desarrollar en lo que viene a ser el discurso, ¿no? ¿Cómo es esto? Em, Muchos de los, digamos, mucho de nuestra tradición boliviana, somos muy argumentativos, somos muy discursivos, ¿no? Y esos elementos nos llevan a analizar de que ese discurso cargado de filosofía, ¿no? De elementos muy subjetivos, ¿no? Por eso, por ejemplo, en alguno de los acápites del desarrollo de la materia de metodología de investigación, otra materia, eh, yo exigía o yo pedía a los estudiantes que sean muy concretos en las justificaciones sobre su tema de investigación, ¿no? Justificaciones que deberían ser obviamente conocimiento empírico. ¿En qué sentido? Ejemplo, por ejemplo, encuestas, ¿no? Estudios realizados y sus resultados, ¿no? Em, digamos, un diagnóstico que demuestre elementos objetivos de análisis, ¿no? Porque la mayoría de nuestros justificativos son argumentaciones muy discursivas. ¿Eso qué significa? ¿Qué es filosofía? Pues es un tema que filosóficamente me atrae, ¿no? Em, Por eso es importante, por ejemplo, o sea, hay una muy fuerte relación, si te has dado cuenta, con de estos elementos con la investigación, por ejemplo, ¿no? Em, Como te decía, la argumentación en una tesis, en una propuesta de proyecto de investigación o proyecto de grado o en una propuesta de informe final de trabajo dirigido, tiene que estar sobre todo solventada, sujetada a argumentación científica, argumentación que nos dé datos, ¿no? Mucha de la argumentación que se desarrolla para la justificación de un tema es filosofía, ¿no? Entonces, bueno,
si te das cuenta, ahí es una de las grandes diferencias entre lo que viene a ser el conocimiento aplicable, que es el conocimiento empírico, y el conocimiento filosófico, que es el conocimiento no aplicable, ¿no? Eh, Otro de los elementos es, ¿y por qué saber? ¿Para qué saber? ¿Para qué? ¿Por qué saber qué es filosofía y qué es ciencia? Y aquí Sartori es muy certero cuando dice, porque el que no sabe qué es filosofía puede servirla, acatarla sin saberlo. En ese sentido resulta ser también un pésimo científico, ¿no? Este elemento es súper interesante porque puede existir la gente que, digamos, estos puramente científicos, pero que sus argumentaciones, sus discursos están llenos de elementos filosóficos, ¿no? Y en sí, claro, es un filósofo que sin saberlo la sirve y la acata, ¿no? Otro es, como hemos visto en estos 4 videos, este es el último, otro es el perfil del científico, ¿no? Por eso la pregunta es muy, muy interesante, o sea, ¿qué clase de profesional quiere ser? Un profesional científico o un profesional filósofo, ¿no? Bueno, una de las problemáticas más importantes que encuentra Sartori es de que aún hay mucha como relación, o sea, se mantiene una relación muy fuerte con la filosofía, ¿no? Y por eso no se puede llegar a generar totalmente una ciencia empírica. Es el caso y es el problema de la ciencia política. Pero vámonos a nuestro lado de la cancha. ¿Qué pasa con el derecho? ¿Tendrá este mismo elemento? ¿O será al revés? ¿En qué sentido? En que somos demasiado jurídicos, pongamos el tema de análisis de los procedimientos y hemos dejado de lado el tema de la filosofía jurídica como tal. En ese sentido, ¿qué clase de abogado vas a ser? ¿Un abogado técnico, súper técnico, o un abogado, digamos, filósofo, ¿no? Yo creo que estos elementos, estos temas que nos presenta Sartori son muy interesantes para su debate y para el reconocimiento del perfil profesional del abogado, ¿no? Bueno, vamos a la ya última parte, que es esta también, este elemento importantísimo que difiere de la ciencia a la filosofía. La ciencia es neutral. La ciencia debe ser neutral. La ciencia no es valorativa. Y si la ciencia fuera valorativa, no sería ciencia, sería ideología, nos dice Sartori. Este es un tema que también corre desde la investigación, porque, por ejemplo, si tú asumes una investigación sobre tu negocio, sobre un negocio de la familia, claro, hay una tendencia muy fuerte a la valoración, ¿no? Por ejemplo, en investigaciones sobre migración, hacer una investigación sobre tu propia comunidad tiende justamente a este elemento de la valoración, ¿no? Los bolivianos sí son trabajadores, son muy trabajadores. Todos los bolivianos migrantes son trabajadores. Que puede o no puede ser verdad es otra cosa, pero que eso es una valoración lo es. ¿Y por qué no ver, por ejemplo, esa valoración en los hindúes o en los tunecinos o en los chinos, ¿no? Entonces, es, digamos, aquí Sartori también es muy, muy interesante en sus reflexiones, porque tampoco él dice, no puedo exigir una ciencia totalmente neutral. Siempre, de alguna u otra manera, se cuela los elementos de valoración al escoger, al tener afinidad con un tema. Pero sí hay que controlarlo, ¿no? He detectado, por ejemplo, en la materia de metodología, mucho de esto, ¿no? Cuando uno hace una investigación de su propio negocio, por ejemplo, en administración de empresas o del negocio de la tía, por ejemplo, ¿no? Claro, es todo un Edén, digamos, ¿no? Y ese es uno de los primeros elementos que uno tiene que observar, ¿no? Aquí yo me quedo con algo que dice Silvia Rivera Cusicanqui, con esta desfamiliarización con el objeto de investigación, ¿no? Que es muy importante y es un ejercicio que uno tiene que desarrollar, ¿no?
como quedarse al margen de, digamos, esas valoraciones, ¿no? Que los bolivianos son muy trabajadores, que los bolivianos son esto, el otro, digamos. En el marco, por ejemplo, de la investigación de migración, por ejemplo. Porque si no caemos, si hacemos valoración, caemos en no hacer ciencia, sino en hacer filosofía, pues. Y la filosofía nos lleva a discursos argumentativos sobre lo bueno, que en este caso, si vas a hacer una investigación sobre migración, son magníficos los bolivianos, ¿no? Entonces estamos perdiendo como esa objetividad, ¿no? Esta objetividad y esta neutralidad que nos da la mirada, la perspectiva científica. ¿Ok? Entonces, para terminar, un poco cerrando esto, la neutralidad. La ciencia debe ser neutral. Y la valoración se va con la filosofía. El filósofo es el que valora, el científico no, el científico es neutral. Bueno, con esto hemos terminado ya esta parte de la obra de Giovanni Sartori, Ciencia y Filosofía. Espero que te sirva. Y bueno, prestos a tus preguntas y a tus comentarios. Y bueno, ya estamos entrando a otro nivel más de la materia de filosofía jurídica. Gracias y nos vemos en clases.